Queridos hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, volvemos a nuestro estudio bíblico para continuar con el capítulo 1 del libro de Santiago en este domingo 1 de agosto, día de la mesa del Señor. En este primer domingo de mes le invito a que recordemos que nuestro Señor nos ha dejado su palabra para instruirnos. Sin embargo, también nos ha dejado la libertad de elegir, eso sí, asumiendo cada uno las consecuencias que de esas elecciones devinieren. Le invito entonces a que tome un momento para orar y hablar con el Señor, expresándole su necesidad de poder acatar sus mandamientos dados a través de su palabra, la cual estamos estudiando aún. Para poner en contexto la lección del día de hoy, vamos a decir que Santiago se ha dirigido al cristianismo en general, muy en particular a la iglesia de Jerusalén, que podría escenificar en muy buena forma la posición en la cual la iglesia se encuentra actualmente. Santiago entonces se ha dirigido al cristianismo y le hace una interesante advertencia acerca de las pruebas. Esas pruebas que normalmente entendemos como algo malo, Santiago nos dice hay que gozarse en ellas. La prueba, nos explicaba, produce paciencia y la paciencia perfecciona al cristiano de una forma integral. Por lo tanto, cuando las pruebas vienen es porque Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Además, nos hace una advertencia acerca de la confianza en la propia riqueza o en la propia capacidad, esa confianza excesiva que pone al yo primero y no al Señor. Y esto nos hace propensos a caer en cualquier prueba, porque si las pruebas vienen y las encaramos con nuestras fuerzas, con total seguridad vamos a fracasar. En cambio, si estamos dependiendo del Señor, vamos a tener la victoria sobre ellas. Vamos a continuar entonces con el capítulo 1 de la epístola de Santiago. Y en este se va a tratar un tema demasiado interesante, un tema demasiado espinoso y sobre todo retador. Vamos a hablar de la tentación. Pero le vamos a dar un abordaje directamente bíblico, pero además le vamos a dar un abordaje directamente práctico, tratando de encontrar en el texto algunas situaciones que nos ocurren a diario y que podemos perfectamente utilizar para vencer la tentación. Bienaventurado inicia el versículo 12 del capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí, en un solo versículo, hay 3 palabras que quiero resaltar. Voy a poner énfasis en la primera palabra, que significa bienaventurado. En el texto bíblico neotestamentario, la palabra bienaventurado está referida a 3 veces feliz. Una persona que ha sido declarada por el Señor bienaventurada es que goza de alegría, goza de felicidad, goza de ese buen ánimo que solo el Señor nos puede proveer. ¿Y quién será entonces 3 veces feliz? Aquel que soporta la tentación, que es la segunda palabra a la cual quiero referirme. Cuando se dice que alguien soporta la tentación, lo que quiere decir es que es una persona a la que se le ha presentado la oportunidad de pecar y se abstiene de hacerlo. Soportar significa esa calidad en la cual tengo un peso encima, pero ese peso no me doblega, más bien yo lo puedo sostener con las fuerzas evidentemente que el Señor me da. Quiere decir entonces que aquel que soporta la tentación, es decir, aquel que se logra abstener de caer en la tentación, es 3 veces feliz, es bienaventurado.
Pero hay una tercera palabra que se me hace demasiado importante en este versículo. Y es que no solo se trata de ser 3 veces feliz soportando la tentación, sino que además hay que resistir la prueba. Recordamos que en la semana anterior estuvimos hablando precisamente de esta temática. Las pruebas vienen del Señor y vienen con un propósito. Y el propósito es perfeccionarnos. Si soportamos la tentación y resistimos la prueba, es decir, a través de la prueba nos hemos perfeccionado y lo manifestamos soportando la tentación, ven cómo hay aquí una secuencia lógica, entonces vamos a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No nos confundamos. Muchas veces pensamos que las pruebas nos dan la corona de vida en automático. Ser resistente a la prueba, abnegado delante del Señor, me da la corona de vida. Momento. Es que tiene doble condición. Esta corona de vida proviene de soportar la tentación y resistir la prueba. Ambas condiciones. Porque de lo contrario, entonces, estaríamos simplemente siendo estoicos, recibiendo las pruebas que el Señor manda, pero no las vamos a traducir en ese perfeccionamiento de hacer las cosas como para el Señor, resistiendo entonces la prueba, pero también llevándolo a la vida real, soportando la tentación. En esta idea entonces diremos que el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 14 nos provee de una explicación bastante explícita acerca de cómo funciona, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia implica que estamos fortalecidos por nuestro Señor que ha limpiado nuestros pecados. No estamos solos, no estamos bajo la ley. Estamos en un momento en el cual el Señor nos acompaña, el Señor nos fortalece, no en nuestras fuerzas. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, entonces estaríamos bajo la ley y ahí sí vamos a sucumbir. El pecado entonces viene cuando nosotros intentamos luchar por nosotros mismos. Pero cuando nos ponemos bajo la sombrilla de la gracia de Jesucristo, entonces la consecuencia es que el pecado no puede enseñorearse sobre nosotros, porque es el Señor quien nos va a dar la victoria para soportar la tentación por medio del perfeccionamiento que proviene de resistir la prueba. Quiero que vean ese encadenamiento de sucesos. La prueba produce paciencia, la paciencia produce perfección del cristiano y como consecuencia soportamos la tentación que nos lleva a tener la corona de vida que el Señor nos ha prometido. ¿Por qué? No porque somos buenos, sino porque Él nos va fortaleciendo con su palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación, mis hermanos, no proviene en ningún momento del Señor. El Señor nos manda pruebas, porque nos va a perfeccionar, pero la tentación no proviene del Señor. Y claro, el cristiano suele echarle la culpa ¿a quién? A Satanás. Es muy fácil decir que la tentación proviene de Satanás. Y claro, esa manzana con esa serpiente muy sugestiva nos hace tener claro que la tentación viene del enemigo. Y entonces, como el enemigo nos tienta, la lucha es contra el enemigo. Pero fíjese, mi hermano, que me gustaría que revisemos con cuidado el texto que Santiago nos propone. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que la tentación no proviene de Satanás,
simplemente porque Él viene y lanza tentaciones al azar. No, la tentación proviene cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Quiere decir entonces que la tentación proviene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esa clásica imagen de que está aquí un diablito y aquí un angelito diciéndonos qué es bueno y qué es malo, en realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia nos está explicando. Es que la tentación proviene de nosotros mismos. Satanás lo que hace es ocupar nuestra propia debilidad, nuestra propia concupiscencia que nos ha traído y nos ha seducido para armar el escenario de la tentación. Satanás lo que hace es montar la obra de teatro personalizada para cada uno de nosotros. Es por eso que a usted le tientan con lo que le atrae. A usted le tienta lo que le seduce. En mi caso, por ejemplo, puede usted ponerme un trago, una cerveza, lo que usted quiera, y a mí no me genera ninguna tentación, porque es que yo no soy alcohólico y nunca he probado ese tipo de bebidas. Esa no sería una tentación que Satanás pondría para mí, para Nelson. Sin embargo, habrán otras tentaciones de otra naturaleza que sí que me afectarán. Por lo tanto, cuando usted se vea tentado, tiene que saber que esa tentación no proviene de la imaginación de Satanás, proviene de su propia concupiscencia que le atrae y le seduce. Por lo tanto, la imagen del diablito y el angelito más bien es la imagen de usted mismo, diciéndose de qué manera quiere pecar. Y el diablo lo único que hace es poner el escenario perfecto para que esa seducción le llegue a caer en la tentación. Entonces, continúa Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea que Santiago está utilizando una figura del nacimiento de una persona, y lo que dice es que en nuestro ser, dentro de nosotros, la concupiscencia nos atrae, nos seduce, nos lleva a crear el deseo de pecar. Y cuando llegamos a consumar el pecado, es decir, cuando cedemos a la concupiscencia, entonces viene la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque ya nos lo bien explica la misma Biblia. La paga del pecado es la muerte. Ahora, los cristianos tenemos un detalle ahí. Es que la muerte no llegará a nivel eterno para nosotros porque somos justificados por la sangre de Cristo. Es decir, cuando venga el juicio, vamos a ser hallados culpables de pecado. Somos culpables, pero Jesucristo nos justifica con su sangre, lo que no quiere decir que estemos exentos de pagar por las consecuencias terrenales de nuestros pecados. Por lo tanto, resumiendo el proceso del pecado, nace no afuera, nace no del diablo, nace de nuestra concupiscencia, de nuestra carnalidad. El diablo pone el escenario y somos nosotros quienes decidimos dar el paso a consumar el pecado. Y es ahí donde vienen las consecuencias. Amados hermanos, continúa, no erréis, es decir, no cometan el error. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no varía, no cambia, ni sombra de variación.
Eso quiere decir entonces que una vez hemos conocido al Señor, tenemos que permanecer constantes no solo en su palabra, sino también en el hacer de su palabra, como lo vamos a estudiar en un momento. No nos confundamos entonces. Santiago nos dice, no erréis, no se equivoquen. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea perfecto, viene de Dios. No le esté atribuyendo tentaciones al Señor, porque el Señor no lo tienta. El Señor le va a dar la fortaleza para soportar la tentación. Bien lo decía Jesús, líbrame de la tentación en el modelo de oración que nos dejó. Porque cuando tenemos la tentación, el único lugar al que podemos correr precisamente es a buscar el auxilio de aquel que nos ha prometido sabiduría sin reproche y en abundancia. Recordemos que la semana pasada hablábamos de que la sabiduría es esa capacidad para discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios y elegir lo correcto. Pero cuando nos encontramos faltos de sabiduría, es cuando estamos expuestos a caer en la tentación que ha nacido de nuestra concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que Santiago nos manda a hacer cuando estamos delante de la tentación? Pedirle sabiduría al Señor para salir de ella. Y si la pedimos con fe, sin dudar, entonces dice la palabra del Señor que el Señor nos dará la sabiduría sin reproches y en abundancia. El Señor no le debe decir, ya ves, pecador, mira en lo que estás, hoy me estás buscando. No, no. El Señor le va a dar la sabiduría, pero solo hay una condición. Hay que pedirla con fe, sin dudar. Porque si usted llega delante del Señor, Señor, quítame esa tentación que tengo de frente, pero en el fondo de mi corazón lo que quiero es que la tentación se haga más grande y yo poder caer en ella, entonces es evidente que ahí no hay fe. Estoy dudando y no va a venir la sabiduría, porque todo lo bueno y todo lo perfecto viene del Señor. Pero si mi oración está manchada de mi concupiscencia y mi deseo por caer, es evidente que la tentación se va a volver cada vez más fuerte y que voy a caer. Él, el Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, Dios nos creó para que le sirvamos, Dios nos creó para que andemos en rectitud, Dios nos creó con un propósito, y el propósito es ser lo más valioso de su creación. Pero esto continúa, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Si bien es cierto, somos creados a imagen y semejanza del Señor, tenemos que tener clarísimo que tenemos esa concupiscencia que no nos deja ser perfectos para el Señor. Esa concupiscencia que se traduce en todas esas actitudes incorrectas que cada uno de nosotros tenemos y que dan paso al pecado, es la que nos aleja del Señor. Entonces, Santiago nos está dando algunos consejos básicos para poder dominar esa concupiscencia. En primer lugar, dice que todo hombre sea pronto para oír. ¿Y oír a quién, mis hermanos? Oír la palabra del Señor, oír el consejo sabio, oír lo que el Señor tiene para nosotros. Y sea tardo para hablar. Yo no sé, mi hermano, cuántas veces usted se ha arrepentido de quedarse callado. Pues yo muy pocas. Si es que de lo que uno se arrepiente es de hablar. Y le voy a dejar un detalle ahí para que lo medite. Y póngale ahí mucho pensamiento, porque es que es una idea un poco revolucionaria. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Satanás no es omnisciente. Satanás no puede meterse en su cabeza y saber lo que usted está pensando.
Entonces le pregunto, ¿cómo supo Satanás cuál es su concupiscencia para poder armar el escenario y tentarlo? Si Satanás no es omnisciente, ¿cómo lo supo? Muy fácil. Usted no fue tardo para hablar. Usted solito reveló cuál es la concupiscencia que le aqueja. Usted solito entregó en bandeja de plata para que sea tentado. Cuando Santiago dice que nos callemos, se está refiriendo a lo terrenal, por supuesto, pero también a lo espiritual. Y fíjese que complementa. Tardo para airarse, tardo para enojarse. ¿Y por qué? Porque la ira, como cualquier otra emoción fuerte, nos descontrola y revela nuestra concupiscencia. Por lo tanto, el enemigo también tiene material ahí para agarrar de dónde armar su obra teatral y que seamos tentados. Mis hermanos, por años hemos pasado dándole al enemigo el material perfecto para el ataque. Por eso, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para mostrar sus emociones que le descontrolan. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted pierde el control emocional, cuando usted cede a la tentación de la ira, cuando usted pierde la noción de lo correcto y lo incorrecto con su enojo, sépalo, no está obrando la justicia del Señor. Y Santiago nos lo advierte de manera enfática. ¿Y por qué nos lo advierte con tanto ahínco? Porque ocupa 2 versículos completos para hablar del tema. Porque la ira, mis hermanos, es la manifestación pura del descontrol. Es la manifestación pura de esa incapacidad humana para controlar sus emociones, recordar que hay un Dios que me debe dirigir y, sobre todo, para entregarle al Señor nuestras actitudes. Cuando caemos en la tentación de la ira, Satanás ganó. ¿Y cómo lo supo? Porque se lo revelamos, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el antídoto? Porque de repente usted dirá, y entonces, ¿cómo combato esto si es que yo soy enojado por naturaleza? O yo cedo a la tentación muy fácil. ¿Cómo lo combato? Santiago nos da la salida, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pues si lo que usted creía cuando vio la Biblia abierta es que todo lo va a encontrar en la Biblia, sí, pero no. Sí, toda la palabra del Señor es para salvación. Pero la Biblia no se toca con manos sucias. O para decirlo espiritualmente, la Biblia no se lee con el corazón sucio, mi hermano. Primero desecho toda inmundicia y toda abundancia de malicia y luego recibo la palabra del Señor. Porque si lo hacemos al revés, vamos a mezclar la santa palabra con mi concupiscencia, la cual he venido alimentando por años y años y años. De repente queremos ver cambios mágicos, porque empecé a hacer mi devocional, porque empecé a orar, porque empecé a leer la Biblia de pasta a pasta, pero de repente entre la lectura de la Biblia y el devocional cedí a la tentación porque mi concupiscencia continúa ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que las cosas cambien, pero yo no quiero cambiar. Yo quiero que el Señor haga un milagro, pero yo quiero continuar con mi concupiscencia, porque la disfruto, porque me gusta, porque le pido al Señor que me quite la tentación, pero estoy deseando que la tentación crezca.
primero me limpio la inmundicia y la suciedad y luego entonces voy a la palabra. Pero no me malinterprete, hermano, no se trata de que usted deje de leer la Biblia hasta que se limpie. No, no. De lo que se trata es que usted aprenda de la palabra del Señor, la escudriñe de todo corazón, por supuesto, pero que usted sepa que tiene que tener una voluntad firme para limpiar su corazón. ¿Y puede hacerlo usted en sus fuerzas? No. Yo no puedo. Yo no puedo. Ni usted. Porque si lo intentamos hacer en nuestras fuerzas, el fracaso está garantizado. ¿Quién lo va a hacer? El Señor, que nos da sabiduría sin reproche y en abundancia. Es aquí donde tenemos que ser cuidadosos, porque nuestra petición de sabiduría viene acompañada de la firmeza de decisión por acabar con esa inmundicia y esa abundancia de malicia y de recibir mansamente la palabra del Señor, no cuestionando los designios del Señor. Mansamente quiere decir que vamos a ser obedientes. Pero nos deja un reto más. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En pocas palabras, mire, usted se puede comer la Biblia completa, aprendérsela de punta a punta, escribir a mano el Salmo 119 si quiere. Pero si no lo lleva a la práctica, se está engañando solo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Usted se ve al espejo y se ve a usted mismo. Pero el que está en el espejo no es usted, es una imagen de usted. Claro, lo que pasa es que si usted es un oidor de la palabra y no un hacedor, usted cree que saber mucha Biblia es ser un buen cristiano. Y la verdad es que no es así. Santiago nos está diciendo que esto nos va a llevar a un grave problema, porque el que se considera a sí mismo, en el espejo por supuesto, y se va, y luego olvida cómo era. Es evidente, mi hermano, que usted va a perder la perspectiva de cuál es el designio del Señor para su vida si está permanentemente creyendo que por saber mucho de la palabra, saberse muchos versículos, conocer muchas historias, usted está siendo un buen cristiano. Le doy un secreto: Satanás se puede la Biblia, y mejor que usted y yo la conoce, y no por eso es un buen cristiano. Es que cuando nos volvemos hacedores de la palabra, entonces empieza a haber un cambio sustancial. Fíjese cómo lo describe Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace, será 3 veces feliz. Fíjese que es interesante porque Santiago nos dice: el que mira atentamente, no al espejo donde estoy yo, sino que estoy viendo reflejado el rostro del Señor. ¿En dónde? En la perfecta ley, es decir, en la palabra del Señor. Pero agrega algo interesantísimo: en la perfecta ley, la de la libertad. Porque es que el Señor a usted no le prohíbe nada. El Señor solo le dice que asuma sus consecuencias. Y en esa libertad voy a perseverar y no voy a olvidar lo que el Señor me manda. Lo voy a poner en práctica siempre. Por libertad, no por obligación. Porque si usted está obligado cumpliendo la palabra del Señor, no la está cumpliendo simplemente. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
¿Se acuerdan? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y cuando Santiago se refiere a la vanidad de la religión, está haciendo una referencia durísima para muchos de nosotros. Es que no sabemos la Biblia, es que no sabemos los versículos, es que hasta maestros de escuela dominical somos, es que no nos perdemos un culto, es que estamos siempre sirviendo. Pero si no podemos dejar de atacar a otros, si no podemos dejar de dar nuestra opinión vacía sobre los demás, si no podemos dejar de darnos a conocer frente al resto por nuestro gran servicio, simplemente somos unos religiosos vanidosos, vacíos, que desagradan al Señor. La religión pura, entonces, y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y no es que usted va a andar de orfanato en orfanato, no, es un ejemplo. Lo que le está diciendo es que la verdadera religión, esa relación pura y sin mancha con el Creador, se refleja en lo que usted hace. ¿Para con quién? Para con su prójimo. Para con su prójimo. Cada vez que usted obra en favor de otro, usted está haciendo la verdadera relación con el Señor. Y cada vez que usted, al salir de la iglesia, después de estudiar la Biblia, de escuchar el culto y de alabar al Señor con la misma lengua, critica al hermano, entonces usted está haciendo todo lo contrario. Usted se está manchando del mundo. Yo sé, mis hermanos, que esta ha sido una lección bastante dura, bastante complicada a veces, pero es que Santiago es así, Santiago es directo. Y nos vamos a tener que acostumbrar a que Santiago nos hable a donde duele, que Santiago nos atornille ahí justamente donde se necesita que esto suceda, porque esta predicación no fue para otro, sino que fue para usted. Que Dios le bendiga, mi hermano.